buenas equipos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Brain Builder Psicólogo Deportivo. Soy José Antonio Infantes, me estreno en el canal y antes de comenzar el vídeo precisamente me gustaría agradecer la oportunidad que se me ha ofrecido de formar parte de este bonito proyecto, de darme la oportunidad de aportar mi granito de arena. Y nada, os traigo como primer vídeo en el canal el tema del autodiálogo, y para que sea un poco más explícito todo el contenido os voy a aportar un índice para que os quede claro la estructura del vídeo y os sea más amena. Os voy a aportar la definición de autodiálogo, la importancia de por qué es necesario entrenar y atender el autodiálogo, las aplicaciones deportivas del mismo, la diferenciación entre autodiálogo instruccional y autodiálogo motivacional, y voy a cerrar con una pequeña reflexión mediante un ejemplo de por qué hay que atender este fenómeno y por qué es importante no desatenderlo. Respecto a la definición de autodiálogo, me quedo con aquella definición que define este proceso como condiciones expresadas en forma de diálogo o de discurso mental. ¿A qué se refiere con esto? A que no es solo lo que el deportista se dice, sino también ese discurso que el deportista tiene consigo mismo de manera encubierta, pensando a sí mismo y diciéndose cosas a sí mismo que no tienen por qué quedar explícito de forma verbal. Para que tengáis un ejemplo de hecho que os acabo de definir, poneros en situación de un test de sentadillas, por ejemplo, donde el deportista tiene que llegar a la extenuación, llevar el ejercicio al fallo. Una autoverbalización, o sea, un autodiálogo sería, por ejemplo, cuando ya estamos cercanos a ese fallo muscular, el pensar, no puedo más, esta es la última repetición que puedo hacer. Otro ejemplo sería el de un jugador de pádel que tras varios fallos en el saque, tras varios saques fallidos, cuando vuelve a tocarle un saque, antes de realizar el ritual o durante el ritual, piensa, este lo voy a volver a fallar. Es ese el discurso que tenemos tanto a nivel verbal como a nivel cognitivo. ¿Por qué es importante atender este fenómeno? ¿Por qué es importante integrar el entrenamiento del autodiálogo en nuestra práctica deportiva? Pues por una razón muy sencilla, y es el poder de influir en el rendimiento. O sea, hay evidencia científica de cómo el autodiálogo, cómo aquello que el deportista se dice a nivel verbal o a nivel cognitivo, afecta al comportamiento y a la emoción del ser humano. O sea, cómo aquello que piensas, aquello que te dices durante la práctica deportiva afecta tanto a tu comportamiento en la práctica como a tu emocionabilidad. O sea, algo tan sencillo y simple como aquello que te dices tiene un poder brutal de influir tanto positiva como negativamente tu práctica deportiva. Por eso resulta imprescindible atender este fenómeno para poder, obviamente, eliminar aquel autodiálogo desadaptativo y incorporar otro que sea más adaptativo, que influya de manera positiva en la práctica deportiva. Respecto a las aplicaciones del autodiálogo en el ámbito deportivo, os voy a destacar 4, y para hacerlo de manera más dinámica o más amena voy a intentar explicarlo un poco y a la vez ejemplificar para que lo veáis claro. La primera que os voy a definir es la de controlar aspectos técnicos, o sea, utilizar el autodiálogo para controlar aspectos técnicos. ¿A qué se refiere este uso del autodiálogo? Pues precisamente a utilizar ese discurso para controlar, interiorizar un nuevo aspecto técnico, un nuevo aspecto biomecánico. Imaginaos un nadador que tiene problemas a la hora de traccionar y no es capaz de controlar el codo alto, ¿vale? En natación es esencial el traccionar de manera alta con el codo, siendo el codo superior a la mano, y quiere trabajar ese aspecto. Pues puede utilizar como herramienta el autodiálogo para precisamente en ese punto concreto focalizar el trabajo en ese aspecto biomecánico y utilizarlo en un ciclo repetido. Es decir, utiliza el nado o utiliza un ejercicio técnico específico
y en ese momento se repite codo alto, repite codo alto. ¿Qué consigue con esto? Consigue focalizar la atención en ese aspecto técnico concreto. Como segundo uso o aplicación del autodiálogo está el control de aspectos tácticos. Imaginaos, os pongo el ejemplo directamente para que lo visualicéis. Cierta jugada donde el entrenador nos ha dicho que tras esa situación concreta de juego hay que utilizar una táctica concreta en el partido. Imaginaos un entrenador de fútbol que le dice a su equipo: tras el saque de córner, contragolpe rápido. El jugador puede utilizar el autodiálogo para precisamente recordar esa instrucción del técnico y hacerlo presente. Ocurriría el córner y diría contragolpe rápido. Sería, digamos, una forma de utilizar el autodiálogo para aspectos tácticos. Al igual que el abanico aquí es increíble. No es más que utilizar esta autoinstrucción para recordar un aspecto táctico. Otra aplicación otro uso del autodiálogo sería el incremento o el mantenimiento del esfuerzo. Os pongo también el ejemplo directamente porque es más fácil de visualizarlo mediante la ejemplificación. Y aquí sería bueno rescatar el ejemplo de la sentadilla que os puse en la introducción, en la definición del autodiálogo, en la que os dije que estamos haciendo un test de sentadilla y el atleta o el deportista, cuando llega a la extenuación o roza este fallo muscular, se dice ya no puedo más. En este caso el autodiálogo está utilizado de una manera negativista, o sea, en un polo negativo donde afectaría de manera negativa el rendimiento. Sin embargo, un claro ejemplo de uso positivo de este fenómeno sería una vez que vamos en ese punto de fatiga, utilizar el autodiálogo para decir vamos una más, ¿no? Es una forma de incrementar el rendimiento o al menos mantenerlo. En este caso sería más mantener esa ejecución que estamos realizando para no abandonarla al más mínimo síntoma de fatiga que de incremento. Como última aplicación está lo que sería el control del nivel de activación. Aquí se me viene un ejemplo muy claro a la mente, que es el de incorporar el autodiálogo en el ritual deportivo. Imaginaos el ejemplo de antes, ¿no? Podemos seguir con el de la sentadilla, que es muy explícito. Imaginaos los momentos previos, ¿no? Cómo el deportista se prepara para lanzarse a la barra, para preparar la ejecución, y ahí puede, por ejemplo, golpearse, y una vez que se golpea se dice vamos o va, o se lanza un autodiálogo positivo para incrementar ese nivel de activación o mantenerlo, ¿vale? Muchas veces ya ahí estamos en un buen nivel de activación y lo que queremos es mantener ese estado. O por ejemplo el de un jugador de pádel, aprovechando los ejemplos anteriores, en los que en el ritual incorpora también este autodiálogo positivo para mantener o incrementar el nivel de activación. No voy a añadir un quinto, pero sí querría añadir un último punto en el que os recomiendo también el autodiálogo para centraros en el presente, para focalizar la atención en aspectos del aquí y el ahora. No son más que el uso de los anteriores que os he explicado, pero quizás con un enfoque más atencional. Digamos que en ese momento de disociación en el ejercicio podríamos utilizar cualquiera de las estrategias mencionadas anteriormente para focalizarnos en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, veo también interesante utilizar el autodiálogo como una manera de controlarme o de controlar los aspectos atencionales durante la práctica deportiva. En lo que a autodiálogo instruccional y autodiálogo motivacional se refiere, es súper importante atender a la diferenciación de estos dos fenómenos para aplicar de manera eficiente el entrenamiento del autodiálogo en nuestras rutinas deportivas. Por autodiálogo instruccional se entiende aquella instrucción a nivel
por ejemplo, biomecánico, ¿no? No bloquees la muñeca, o en el ejemplo anterior que os puse, el de codo alto en la tracción. Es un mensaje instruccional donde te dan eso, una instrucción, valga la redundancia. En el autodiálogo motivacional estaríamos hablando de mensajes de ánimo, por ejemplo el de vamos, una más o esta va dentro. Súper importante entender esta diferenciación porque en función de la aplicación que le queramos dar al autodiálogo utilizaremos una u otra. La evidencia científica nos dice que es más correcto utilizar un autodiálogo instruccional para, por ejemplo, el control de aspectos técnicos y el control de aspectos tácticos. Sin embargo, si lo que queremos es mejorar el incremento o mantener el esfuerzo a nivel físico o incluso el control de nuestro nivel de activación, sería más correcto utilizar un autodiálogo motivacional. Para finalizar, me gustaría acabar con una reflexión y con ella destacaros la importancia de atender el autodiálogo y de incorporarlo al entrenamiento. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el autodiálogo no acaba cuando acaba el entrenamiento. O sea, es muy habitual que una vez terminado el entrenamiento sigamos con ese autodiálogo, seguimos con esa reflexión propia de cómo ha salido el entrenamiento, de lo bien o mal que ha ido. Y precisamente este autodiálogo, si tiende al polo negativo, si tiendes a decir qué mal me ha salido, probablemente esto se repita mañana, no voy a ser capaz de conseguirlo en la competición próxima que tengo, es un fenómeno que si no se atiende puede ser devastador. De ahí la importancia de controlar y entrenar este aspecto. Y es el claro ejemplo de cómo la mente puede ser tu aliada o puede ser tu propio enemigo. Así que os animo a entender el autodiálogo y a entrenarlo. En mis redes sociales suelo comentar mucho este fenómeno porque me parece de vital importancia. Así que podéis seguirme en mis redes y además os animo también a compartir el vídeo, a darle a like y si os ha quedado cualquier tipo de duda, comentar en el cajón de comentarios, porque voy a intentar estar muy activo por si hubiera quedado algún tipo de duda al respecto o cualquier comentario que queráis añadir con propuestas de entrenamiento, de aplicaciones de este fenómeno y lo que os parezca interesante realizar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.